Estoy todavía procesando lo que vimos porque cuando salió el fallo de la Corte Suprema esta mañana, yo pensé, listo, ahora viene la típica reacción de Trump, un post larguísimo, furioso, lleno de mayúsculas, el truth social más eterno del año. Pero lo que hizo después fue incluso peor, porque no fue solo un berrinche digital, fue una puesta en escena en vivo, una conferencia de prensa completamente desquiciada. Y no estoy exagerando, vos y yo ya vimos momentos de caos absoluto en su época COVID. Vimos ruedas de prensa que eran un desastre, vimos episodios que parecían imposibles de superar, pero hoy estuvo en otro nivel. No fue solamente está enojado, fue me importa cero lo que diga la Corte, con ese mensaje básico, directo, casi infantil, como si le estuviera hablando a la Corte Suprema de los Estados Unidos y diciéndoles, váyanse al demonio, yo voy a hacer tarifas igual. Porque ese es el dato duro que importa. La Corte Suprema falló hoy que los aranceles unilaterales de Trump eran ilegales e inconstitucionales, que no puede seguir imponiéndolos así por capricho y que ese poder no funciona como él pretende. Y lo más increíble es la velocidad. En cuestión de horas, Trump aparece frente a la prensa y actúa como si nada, como si el fallo no existiera, como si fuera un detalle menor. De hecho, cuando le preguntan por qué no trabaja con el Congreso para sacar un plan legal, responde con esa frase que es casi un resumen de su mentalidad. Tengo derecho a imponer tarifas, siempre lo tuve. Y no, eso es lo que la Corte acaba de decir que no. Ahí está el choque frontal. La Corte le pone un límite y él en público decide comportarse como si los límites fueran opcionales y encima lo remata con otra bomba. Dice que va a imponer vía orden ejecutiva un arancel global del 10%. O sea, no es me ajusto a lo que dijo el fallo, es redoblo apuesta. Y ahí es donde esto deja de ser un tema de política comercial y empieza a oler a otra cosa, a una crisis institucional, al tipo probando hasta dónde puede desobedecer sin consecuencias inmediatas. Porque si la Corte te dice no podés y vos contestás sí puedo, mírame, entonces ya no estamos discutiendo tarifas, estamos discutiendo quién manda. Y lo que vimos hoy fue a un Trump claramente alterado, resentido, buscando pelea y actuando como si estuviera por encima del sistema que lo limita. Y mientras tanto, el país queda en el medio, empresas sin saber qué reglas valen, mercados reaccionando a impulsos y una sensación cada vez más fuerte de que no hay un plan, hay un estado de ánimo. Eso fue lo de hoy. Un fallo histórico y una respuesta que no fue gobernar, fue desafiar. Y lo que vuelve todo esto todavía más potente no es solo el contenido del choque con la Corte Suprema, sino la manera en que Trump lo procesa, porque él no reacciona como un presidente que acaba de sufrir un revés institucional serio. No hay contención, no hay cálculo frío, no hay ese momento clásico donde un político dice, no estoy de acuerdo, pero respeto la decisión. No, lo que vimos fue algo mucho más visceral. Trump lo lleva todo encima. Es transparente en su enojo, es transparente en su humillación, es transparente en su necesidad de contraatacar. Cuando salió a hablar después del fallo, no parecía alguien que estuviera absorbiendo una derrota legal. Parecía alguien que estaba buscando cómo convertir esa derrota en una pelea más grande. Y eso cambia completamente el eje de la historia, porque a partir de ese momento ya no se trata solamente de que la Corte dijo que no puede imponer aranceles unilateralmente. Se trata de la teatralidad con la que él decide responder, de la energía de no me importa lo que digan, voy a hacerlo igual. De ese impulso casi infantil de no sos el jefe de mí, y esa energía es clave para entender lo que está pasando. Insultó abiertamente a los jueces que votaron en su contra, no solo a los 3 jueces nombrados por demócratas, sino también a Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, 2 conservadores que él mismo designó. Los llamó idiotas antipatriotas y perros falderos. Ese tipo de lenguaje no es casual, es una estrategia emocional, no está argumentando jurídicamente, está construyendo un enemigo. Y eso es lo realmente peligroso, porque cuando politizás a la Corte de esa manera, cuando la convertís en parte del conflicto personal, estás moviendo la discusión desde el terreno institucional al terreno del espectáculo. La Corte deja de ser un árbitro constitucional y pasa a ser otro actor que traiciona. Y él lo hace en vivo, con cámaras, con gestos exagerados, con esa mezcla tan particular de torpeza y magnetismo, porque esa es la contradicción incómoda.
Es caótico, es exagerado, es ridículo, pero es absorbente. No podés dejar de mirar. No sabes qué va a decir después. No sabes a quién va a atacar y eso mantiene a todo el mundo enganchado. Convierte algo que podría haber sido un fallo técnico, complejo y algo árido en un capítulo dramático de una serie que nunca termina. Y ahí es donde los demócratas se quedan sin manual. Ellos siguen jugando a la política tradicional. Medir palabras, evitar errores, cuidar cada declaración. Trump, en cambio, no pule nada, no modera nada, no ensaya el mensaje para que suene responsable, lo lanza crudo y eso le permite dominar la narrativa porque él entiende algo que muchos todavía no terminan de aceptar. Los votantes no siempre reaccionan como ciudadanos analizando políticas públicas, muchas veces reaccionan como audiencia. Y la audiencia no se engancha con un informe técnico sobre separación de poderes, se engancha con conflicto, con drama, con personajes fuertes. Entonces, lo que estamos viendo no es solo una pelea sobre aranceles, es la reconfiguración de una derrota en un acto de desafío. La Corte le pone un límite. Él responde elevando el tono. El tema deja de ser qué dice la Constitución y pasa a ser quién manda aquí. Y en su narrativa, la única respuesta posible es que manda él. Lo más llamativo es que ni siquiera importa que esta sea en teoría su corte, una corte con mayoría conservadora, una corte que en otros fallos le ha sido favorable. Si alguien lo frena, automáticamente se convierte en adversario. No hay memoria, no hay gratitud, no hay negociación interna, hay lealtad absoluta o conflicto total. Y eso explica por qué el fallo no lo reduce, lo energiza, lo activa, lo empuja a redoblar la apuesta. En vez de moderarse, anuncia nuevos aranceles del 10%, como si quisiera demostrar que ningún límite institucional lo condiciona. Y ese gesto, más allá de su viabilidad legal, es profundamente simbólico. Es la afirmación pública de que no acepta la restricción. Por eso este momento es tan delicado, porque ya no estamos discutiendo únicamente política comercial. Estamos observando un pulso entre poder institucional y voluntad personal. Y Trump no está jugando a perder, está jugando a convertir cualquier derrota en combustible político. Y mientras tanto, el país entero queda atrapado en esa dinámica. Mercados reaccionando a impulsos, empresas sin claridad regulatoria, aliados internacionales desconcertados y una oposición que todavía intenta responder con argumentos técnicos a un fenómeno que funciona en otro plano. En definitiva, la historia ya no es solo el fallo de la Corte. La historia es la actuación posterior, es la emoción, es el desafío. Y eso, para bien o para mal, es donde Trump siempre se siente más cómodo. Y ahora todo converge en lo que viene, el estado de la unión. Porque si algo sabemos de Trump es que nunca deja pasar una oportunidad de convertir un escenario institucional en un escenario personal. Y después del fallo de la Corte, va a ser el momento perfecto para eso. Normalmente un estado de la unión es un evento previsible, largo, protocolar, lleno de aplausos mecánicos y frases ensayadas. Los jueces sentados al frente, serios, casi decorativos, pero con Trump nada es decorativo, todo es combustible. Y ahora con la Corte, habiéndole puesto un límite, la tentación de usar ese escenario para ajustar cuentas es enorme. Es muy probable que no hable del fallo como una derrota. No lo va a presentar así. Lo va a transformar en traición, en conspiración, en ataque político. Va a insinuar que fuerzas extranjeras influyen en el tribunal. Va a sugerir que la Corte fue manipulada. Va a construir un relato donde él no es el presidente frenado por la ley, sino el líder bloqueado por intereses que no representan al pueblo. Y lo más impresionante es que incluso cuando exagera o cuando roza lo absurdo, mantiene la atención total, porque hay algo profundamente performativo en todo esto. Trump no actúa como si estuviera dando un discurso institucional, actúa como si estuviera encabezando un espectáculo y el público, sus seguidores, pero también sus críticos, se convierte en audiencia. Ese es el núcleo del fenómeno. La política tradicional piensa en términos de políticas públicas, de negociación, de equilibrios. Trump piensa en términos de escena, narrativa y dominancia. Los demócratas hablan de procesos legislativos. Él habla de fuerza,
fuerza, de voluntad, de enemigos, y en ese contraste se define el campo de batalla. La pregunta de fondo no es solamente qué pasa con las tarifas, es qué pasa cuando un presidente responde a un límite constitucional con desafío abierto. Porque si la Corte dice no podés y él contesta sí puedo y lo voy a hacer, entonces estamos entrando en una zona mucho más delicada que un desacuerdo comercial. Estamos entrando en una disputa directa sobre autoridad y ahí es donde la situación se vuelve impredecible. Retrocederá cuando las órdenes judiciales empiecen a acumularse. Buscará otra vía legal, escalará el conflicto para convertirlo en tema central de campaña. Nadie lo sabe y probablemente él mismo todavía no lo sabe. Decide en función del impulso del clima del momento, del efecto inmediato. Pero algo sí es claro, la derrota jurídica ya ocurrió. Lo que está en juego ahora es el relato. Y Trump es extraordinariamente hábil transformando límites en batallas épicas. Puede tomar un revés y venderlo como persecución. Puede tomar una restricción y presentarla como prueba de que está luchando contra el sistema. Por eso, el Estado de la Unión no será simplemente un discurso, será una puesta en escena donde intentará redefinir lo que pasó, donde tratará de reemplazar la imagen de un presidente frenado por la Corte por la de un líder enfrentado a enemigos poderosos. Y ahí está el dilema para el país. ¿Esto es una crisis constitucional en gestación o es simplemente otra fase del espectáculo político más intenso de la era moderna? La línea entre ambas cosas se vuelve cada vez más fina. Lo que vimos esta semana fue un límite institucional claro. Lo que veremos ahora será la reacción emocional y estratégica a ese límite. Y si algo ha demostrado Trump una y otra vez es que no pierde oportunidades para convertir el conflicto en combustible. Así que el fallo ya está escrito, pero la historia, la narrativa y el impacto político, eso todavía se está construyendo y todo indica que el próximo capítulo no será tranquilo, no será técnico y definitivamente no será aburrido. No.